Hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida, profesora. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión. Permíteme un segundo para ir compartiendo mi PPT. Bien, ahí está, creo que ahora sí ya se está visualizando. Bien, esta segunda sesión es respecto a hablar un poquito de desarrollo de pensamiento matemático, pensamiento lingüístico, ¿verdad? Tocar puntos de pronto de manera general es que creo que más se van a enriquecer con la propia experiencia de ustedes, de acuerdo a la primera sesión que tenemos, pues un poco de variado, ¿no? Entre profesores de áreas de matemática, de lenguaje, si es inglés, entonces sí, creo que entre nosotros, como dije en la primera sesión, nos nutrimos más en la participación que van dejando por ahí de pronto en el chat, compartiendo sus experiencias, consultas, dudas o información, ¿no? ¿Verdad? Que cada uno también maneje de su especialidad. Entonces, de poder ir aportando entre todos, porque todos entramos aquí a aprender, ¿no? De pronto, como yo les contaba al inicio, si bien es cierto, yo me especialicé más que nada en enseñanza de inglés como segunda lengua, etcétera, escuchar también o ver y aprender de las otras áreas siempre nos nutre, ¿bien? Entonces, que por favor siempre recordándoles de solicitarles su participación activa pues en el chat, ¿bien? Y, a ver, me parece que antes de empezar, bueno, esa era la sesión que hicimos, la sesión introductoria sobre cómo se aprende pues, el cerebro. Nos quedamos o culminamos la sesión aquella vez tocando un tema, ¿no? Que es como que pregunto un poco de, vamos, porque ustedes también vayan, o de repente ya muchos lo han escuchado, han leído al respecto, o de lo que ya se habla cuando hablamos de, pues, de ramas como la neurociencia, que bien sabemos que toda ciencia avanza, tecnología cada día avanza más, hay nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, y eso también va pues desterrando, ¿no? Muchas cosas que antes, información que antes se creía o se daba por cierta, ¿verdad? ¿Qué son los mitos? ¿No? Los mitos, y si hablamos de neurociencia, básicamente los neuromitos, que es el nombre que le dieron, ¿no? Y básicamente en el área del aprendizaje se da mucho, ¿no? Porque claro, si a lo largo de los años se investigó, se descubrió, se halló, se compartió, se divulgó esta información, ya en este caso la comunidad educativa manejada, ¿no? Cierta info, cierta data, se van descubriendo nuevas cosas y ahora cómo, ¿no? Nos hacen cambiar el chip, por así decirlo, y decir, no, esto que antes yo te decía que era correcto, ahora no, ¿no? O esto sí, que antes no era correcto, ahora sí, ¿no? Entonces, es un poco que vimos, ¿no? Que más o menos lo mencionamos al final de la sesión, ¿no? Por ahí me acuerdo que algunos de ustedes iban mencionando en el chat que sí han escuchado algunos de esos mitos, algo como sobre si solo usamos el 10% del cerebro o no, ¿verdad? Y ahorita voy a mostrarles un videito corto, solo es un extracto de un video más largo que también el link lo voy a colgar en el Classroom. Bueno, eso también lo que vimos, como les decía, la sesión pasada, que es estas concepciones erróneas, pero también, como dice acá, es resaltador, por así decirlo, está resaltado, que muchas veces son citas equivocadas o malos entendidos, mala divulgación científica. De hecho, es muy importante, ¿no? Dentro de la ciencia, la investigación que se hace y después publicarla y demás, está este canal que le llaman la divulgación científica, de hecho que existe incluso como carrera, porque en algunos países, máster, que hay gente que se gradúa de la universidad, sin muy lejos, que tuvo una vida muy conocida, que incluso ha salido en muchos medios aquí en nuestro país durante pandemia, que ella es divulgadora científica de la Universidad de España. Eh, que la divulgación científica incluso existe como una carrera como tal dentro de una universidad. Bien, porque la importancia de llevar a la gente, ¿verdad? Los diferentes hallazgos de la ciencia. Entonces, cuando esto no se da de la manera correcta,
es donde vienen los malos entendidos, malas interpretaciones y eso deriva, ¿no? Pues seguro que después el ejemplo como fake news, una noticia falsa que se va, basta que uno comparte un WhatsApp, se hace cadena, ¿no? Y listo, se compartió y esa creencia ahí quedó. Lo mismo sucede en el contexto de los neuromitos, ¿bien? O de esas, como digo, creencias que se tenía. En este video les voy a mostrar un poquito acá, permítanme. Si lo puedo extender. ¿No? 5 minutitos es un extracto porque si han ya antes, ¿no? Visto las diferentes sesiones de Aprendemos Juntos, son bastante largas, 30, 40 minutos, es como un extracto de lo que Ana Fres comenta al respecto. ¿Bien? Entonces, como les decía yo, el link del video completo, me parece que son 40 minutos, lo voy a colgar en el Classroom para que ahí también lo tengan y lo visualizan más a detalle. Pero acá es una pequeña parte de lo que ella se refiere y comenta sobre precisamente estos neuromitos. ¿Bien? Un neuromito justamente es esa creencia que tenemos, ¿no? Que después con una evidencia científica pues se desmonta, ¿no? Pero muchas cosas son porque nos lo explicaron así. La ciencia lo bueno que tiene, y por eso tenemos que ser muy humildes, es que va avanzando. Entonces, si teníamos un estudio que nos demostraba que esto era así, pues creíamos que esto era así. Pero ahora viene otro estudio, ¿no? Que nos demuestra pues, que hemos avanzado en otro sentido, ¿no? Los neuromitos así como más top, el creer, ¿no? Que nuestro cerebro solamente utiliza el 10% de su potencial, ¿no? Pero esto es así porque hubo unos estudios, ¿no? En su momento, con la tecnología que había en su momento, que habían demostrado que esto era así. Ahora ya se sabe, ¿no? Nosotros podemos estar trabajando y saber realmente qué está utilizando, qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo, y podemos ver que si, por ejemplo, cuando estamos leyendo, ¿no? Estamos poniendo la fantasía y la imaginación, se están, ¿no? desarrollando toda una serie de áreas cerebrales mucho más allá de las áreas que son solamente de lectura, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer justamente para que nuestro cerebro esté, wow, al máximo rendimiento, ¿no? Interconectando esas áreas, ¿no? Y eso conecta mucho, ¿no? Con aquella creencia justamente el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, ¿no? Sí, lo recuerdo. Había como muchos estudios sobre cuáles son esas áreas cerebrales y cuáles son sus funciones, ¿no? Hasta que se demuestra justamente, ¿no? Que no es tan importante, que sí, saber la función, sino justamente ese cableado que se produce en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Que se especificaba, no, esto está en este área, no, es en este hemisferio. Bueno, pues se demuestra ahora que la creatividad, por ejemplo, cuelga de 3 redes neuronales, por tanto, que es un acto mucho más complejo del que nosotros antes habíamos creído. Esto viene también de estudios, ¿no? Incluso PISA, ¿no? Nos está demostrando, ¿no? O los estudios que se han hecho en Finlandia o los que se han hecho en Singapur, ¿no? En estos países, ¿qué se ha hecho? En Finlandia lo que se hace es, en sí las horas escolares son mucho menores que, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en un país que dedica menos horas a esa presencialidad en una escuela tienen un mayor rendimiento, ¿no? Pues entran en juego, claro, toda una serie de otros factores que son claves, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores claves es la familia. La familia que lee, la familia que comparte, la familia que va a una biblioteca, ¿no? La familia que está en comunidad, ¿no? Son familias que están haciendo que sus chicos o sus chicas aprendan más y mejor, ¿no? Entonces, no es tan importante cuántas horas estás en el colegio, sino qué es lo que sucede en ese colegio para que yo pueda aprender. ¿Y cuál es ese otro contexto, ¿no? En sí, una educación 360, ¿no? Donde que podemos aprender no solamente de la escuela, sino también de la comunidad, y cómo esa comunidad tiene que entrar en la escuela y cómo la escuela tiene que salir a la comunidad, también es un factor, ¿no? Que está demostradísimo, que hace que los chicos y las chicas aprendan mucho mejor, ¿no? Y ese aprendizaje situado, si para mí, ¿no? Esto que tú me planteas me resuena porque es muy próximo a mí, ¿no? Sí. Me lo hace significativo. Entonces yo me comprometo. Otro de los neuromitos, ¿no?
la estimulación y la sobreestimulación, ¿no? Ujú. Una cosa es estimular a los chicos, las chicas, sobre todo Sí. cuando son pequeños, y la Sí. otra cosa es sobreestimularlos, ¿no? Hay estudios que nos están confirmando que, por ejemplo, unas aulas sobresaturadas, en vez de justamente provocar que nuestros chicos o nuestras chicas aprendan más, lo que hace es bloquearlos, porque se dispara otra vez el cortisol, ¿no? Nos está estresando. Entonces, introducir cada aprendizaje en su momento es lo ideal. Quemar etapas, o sea, introducir, ¿no?, conocimientos antes de llegar a esa etapa es contraproducente, porque nuestro cerebro está preparado en un momento determinado, ¿no? Y si lo forzamos a hacerlo antes, a lo mejor lo que estamos haciendo es que aprenda peor. Esa sobreestimulación, ¿no?, a veces también hace que creamos nosotros como maestros, ¿no?, que tenemos que ir siempre ahí, como ir impactándolos, ¿no?, con cosas, Sí. ¿no? ¿No? Que parece que la clase sea un show. Y no es siempre el equilibrio, ¿no?, de saber cuándo has de introducir un elemento sorpresa, o de cuándo tienes que cambiar el tono de voz, o cuando vamos a hacer justamente una actividad, ¿no?, de movimiento, ¿no? Sabemos también que el movimiento es básico también para el aprendizaje. Entonces, cómo también trabajamos el cuerpo en el aula, que también nos hemos olvidado del cuerpo para aprender, ¿no? Volvemos, cuando son pequeños sí, pero después cuando somos mayores nos olvidamos de ese cuerpo, ¿no? Entonces, traer el cuerpo al aula también es esencial, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, el teatro, ¿no? Con el teatro también podemos estar trabajando muchas competencias, podemos estar trabajando todas las funciones ejecutivas, o sea, pensar mucho más allá, ¿no?, de lo que a veces pensamos que tiene que ser la docencia. Soy Ana Forés, profesora de la Universidad. Ver este otro video también. Es bastante escucharla a Ana en sus ponencias. Como les decía, ahí les voy a compartir los links de la sesión, mejor dicho, de esta ponencia en el BBVA, ¿no? Aprendemos juntos, es bastante interesante, y como ella lo explica, ¿no? Por ahí lo que ustedes mencionaron en sesión, lo que más se sabe del 10% del uso del cerebro y demás, la sobreestimulación. Incluso si hablamos de estimulación, pero acá hay, ¿no?, docentes, profesores iniciales, hay mucho también malos entendidos, mala interpretación sobre el tema de la estimulación temprana, ¿no? Que se cree que todos deben pasar la estimulación temprana, cuando esto en realidad no es así, ¿no? La estimulación estaba enfocada en ciertos grupos específicos de pequeñas que necesitaban, porque necesitaban una dificultad, retraso, etcétera. Por ejemplo, eso es algo que se ha expandido y que se cree que tienen que pasar sí o sí en estimulación temprana, ¿no? Y lo hemos visto de pronto con nuestros entornos, en la maternidad, o de pronto uno mismo, ¿no? De que tiene el niño, el pequeño, y hay antes incluso que empiece el colegio, no, pero hay que buscarle un centro de estimulación. Entonces también es porque esa creencia que hay, incluso no solo en la comunidad educativa, sino hasta en las familias, ¿no? Que tiene que pasar por un centro de estimulación temprana, por ejemplo. ¿Y quién nos ha dicho que eso es así para todos? ¿No? Entonces, eso es parte, como les decía, de diferentes situaciones que se creen, que se van, bueno, coloquialmente, o traerlo con esta población de moda, viralizando entre las personas, y que creen que pues es algo que debe darse. Bien, incluso acá, déjenme ver si lo tengo en esta página, es un segundo que lo voy a dejar de compartir. Les invito, si por ahí se acordaron en los que yo le dije en la primera sesión, de que vayan por ahí tratando de indagar, de buscar algún otro neuromito, alguien se acordó o ya lo había escuchado, por favor, compártanlo en el chat, eh, para irle viéndonos entre todos. Creo que están por acá, yo tenía una abierta, espero si lo encuentro, todas las ventanas abiertas. Pero si por ahí alguno más tiene ahí otro a la mano, o que leyó, investigó, escuchó sobre algún otro neuromito, por favor vayan compartiéndolo en el chat. Por acá está. Lo voy a sacar para. Eso también es lo que yo les voy a ir colgando en el
en el Classroom, no solo que lo pongo acá porque fue lo que como que quedó pendiente, ¿no? De la última sesión que tuvimos. A ver. Y este de acá, que es la Universidad de Barcelona, y este de acá, también sobre desmitificando neuromitos en la educación. Y habla sobre precisamente América Latina. Miren, lo voy a mostrar. ¿Alguien en el chat colocó algún que otro neuromito? Este link también, este documento se lo voy a colgar, ahí lo van a tener en su Classroom. Miren, este es de la Universidad de Barcelona, precisamente del área de neuroeducación. Bueno, ya hemos visto lo que nos refiere. Y acá justamente donde viene pues, Ana Fres, la vimos en el video. Y les voy a mostrar así un poco a grande rango porque ya lo profundice en la lectura en cuando tengan ustedes cierto tiempo libre, lo van a encontrar en el Classroom, pero miren, ¿no? Estos neuromitos, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo les creo que se lo mencioné en la sesión pasada, hay algunos que incluso ya están como superados, dice, porque ya se sabe que hoy la ciencia demostró lo contrario, ¿no? Como por ejemplo que cada hemisferio corresponde al aprendizaje, o el efecto Mozart, ¿no? En la música clásica dicen en que tiene efectos en la inteligencia, el aprendizaje, ¿bien? Y miren, aquí hay ciertos neuromitos, vamos, son 8, que menciona este artículo, ¿no? Que creo que también mencionaban en el video, las partes del cerebro funcionan aisladas unas de otras, ¿no? O que las habilidades están localizadas en ciertas áreas, ¿bien? Pero, nuevamente, tampoco es quedarnos con, ya esto dice, entonces ninguna área del cerebro se encarga de algo. No, por eso también tenemos que profundizar, si no vamos a caer en el sentido de tratar de expandir algo de que no lo omito, pero como no leí, lo interpreto mal y lo divulgo mal. No, ¿a qué nos referimos? Y acá nos tienen la explicación, ¿ok? De lo que se refiere. No es que no existan áreas encargadas del cerebro, ¿ok? Que sí las hay, sino que se creía que antes esta área en específica es para eso. Se daña esta área y ya no va a funcionar más, ¿no? Entonces, que no es así. De hecho, el cerebro tiene que trabajar en conjunto. Entonces, acá están las referencias de los investigadores, también las citas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La mayoría, ahora ya lo hemos visto, es uno del pronto el más conocido, ¿no? El que más se habla de utilizar el 10% del cerebro, pues tampoco es. Pero sí, las personas solo recuerdan el 10% de lo que leen. ¿Esto dónde lo hemos visto? Como se está en la pirámide de aprendizaje. ¿Se acuerdan? Porque de pronto, yo recuerdo haberlo visto creo que en el pregrado, fundación, que te dicen que como uno aprende mejor, ¿no? O que solamente recuerdas lo que lees o lo que escuchas, etcétera. Pues también considerado un neuromito, ¿bien? Como dice acá, miren, esto ayuda a bastantes docentes a usarla como una herramienta y ha ayudado a que esta pirámide se popularice, ¿bien? Claro, y todos nos basamos en ello, y lo repetimos y demás, pero que nos dice la ciencia como tal, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, nunca ha habido una explicación exacta sobre dónde proviene esto del 5%, 10%, ¿no? Sí hemos visto esta pirámide, ¿verdad? Que dice cómo uno retiene la información, ¿ya? No hay algo que sí 100% que lo demuestre. Bien, luego tenemos este otro, perdónenme, está en el chat, cuando niño al consumir, nos ponen en el chat, cuando niño al consumir algunos alimentos afecta la memoria o el aprendizaje, por ejemplo, la palta, neuromito de mi abuela, exacto. Eso también, si no está en otro artículo, que por ahí lo tengo, de consumir omega, tal, que es muy buena para el cerebro, ¿no? Que comas pescado, no hay evidencia científica que demuestre que eso sea cierto, ¿no? Pero que es lo que nos dicen también, como mencionan en el chat, incluso dentro de las familias, ¿no? Se va popularizando, se va creyendo que eso es algo cierto y pues no es tanto así. Incluso cuando hablamos del tema del azúcar, ¿no? Que lo asocian, ya consumes mucho azúcar, entonces vas a derivar un TDAH. Eso tampoco es todo cierto, ¿no? Entonces,
ese tipo, eso es lo que le llamo, como les digo, estos neuromitos, ¿ok? Después tenemos, acá, con la edad se pierde capacidad para aprender habilidades y conceptos nuevos. Creo que esto también es algo que ya ha ido cambiando también, ¿no? Antes que ahora, y por eso que se dice nunca es tarde para aprender, exacto, porque ya la ciencia demostró que sí es posible gracias a la neuroplasticidad, ¿no? Que la discutimos un poco la primera sección también. Entonces, años atrás también se creía, ¿no? Que ya alguien que era un adulto, alguien incluso dentro de pronto de la tercera edad, ya no va a poder aprender, no tiene la capacidad de aprender, pues eso no es, ¿no? Y esto que le mostró, la neuroplasticidad, ¿bien? Entonces también era un mito, como le digo, que ya hoy en día se está como que, creo que ya uno de los que menos se habla, ¿no? Otro mito que nos menciona por acá, el ejercicio físico, las artes, el juego son elementos secundarios, ¿no? Creo que eso también, y post pandemia, no sé si ustedes me dan la razón, creo que post pandemia, la pandemia, si sacamos lo positivo, ha servido para un poco darnos cuenta, o mejor dicho, darnos cuenta, no aceptar lo que ya nos venía diciendo la ciencia, ¿no? Y lo escuchamos en el video, por ejemplo, el tema del movimiento. Un cerebro aprende también en movimiento. Por eso, porque acuérdense cuando vimos sobre los periodos críticos, esos periodos de aprendizaje que generalmente son cuando somos pequeños. Entonces, no es por nada que en etapas iniciales de la educación es full movimiento, ¿es cierto? Ejercicios, que saltar, que bailar, que correr. En caso de inglés, creo que le llamamos el Total Physical Response, ¿es cierto? Y que no debe quedar, como bien lo dijo Ana en el video, psicopedagoga, no es, el movimiento no es solamente para los niños, es importante también en los adolescentes y en la etapa adulta. Pero eso es un mito también, ¿no? O que queda como también hasta como estereotipo y que solamente es enfocado en pequeños. No, los adultos también necesitamos. Pónganse a prueba ustedes cuando están atendiendo alguna clase, supongamos, están en alguna capacitación, en algún curso, virtual o presencial, analícese en ese momento, ¿es que acaso no se están moviendo? ¿Acaso no están moviendo de pronto su mano o el brazo, etcétera? ¿No? Entonces, ese movimiento es lo que también nos hace, como por decirlo, está moviendo el brazo, está moviendo el pie, la pierna, ¿cierto? O esta demanda de agarrar el celular, comer algo, porque nuestro cuerpo necesita, el cerebro necesita de este movimiento, ¿no? Para poder prestar mayor atención, tener mayor retención de la información. Entonces, el movimiento también no está en los específicos de los niños, sino también en la etapa adulta. Y por eso nosotros lo hacemos, ¿no? Necesitamos que estar moviendo. O si se acordarán también cuando muchos, o a mí me pasaba, cuando estábamos en el colegio y de pronto, o en la universidad, y comenzamos a garabatear los cuadernos, ¿no? Estoy en clases, estoy entendiendo, escuchar al profesor, o a aquella ponencia, etcétera, pero estoy con mi lapicero atrás haciendo dibujos, ¿no? Garabatos, porque es movimiento, movimiento. ¿No? Y que, por ejemplo, porque hablamos de que puede ser esto un mito, porque qué sucedía de pronto en mayor incidencia en el pasado. Aquel niño o niña que se movía, el profesor, ¿no? ¿Por qué te mueves? No te des número, estás en clase, estás jugando, ¿no? Y de pronto era la llamada de atención, y todo ello. ¿Ok? Entonces, claro, se creía que no era una demostración de mal comportamiento. En realidad no. Ese niño, ese adolescente necesita también mover, ¿no? Entonces, como mencioné, como les decía, creo que ya en los últimos años, o gracias a la pandemia, se puede, esto ha cobrado bastante importancia, ¿no? Luego, bueno, esto y acá tienen una bibliografía para que ustedes puedan ir también buscando y encontrando más. No me voy a ir esta última, con esto termino sobre el tema de neuromitos. Y también lo voy a mandar al Classroom para que profundicen. ¿Bien? Este otro artículo, como les decía, desmitificando neuromitos en la educación. Y acá tienen más que nada sobre el contexto de América Latina, ¿no? Nomás nos compete pronto, ya que todos nos encontramos, me parece que todos somos los asistentes en esta sesión, somos pues de América, ¿no? Entonces,
Aquí tienen también este otro artículo como mayor información de lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Me parece que en esta última sección alguien por ahí nos preguntó qué estudio lo dice. Exacto, y acá está, ¿no? Y siempre todo de buscar de la bibliografía, donde se puede incluso encontrar aún mucho más. No, acá están, miren, ese es bastante útil porque tiene la redirección a las bibliografías directas, a los artículos, ¿bien? Había uno, bueno, esto ya que habla de comunidad de prevalencia de neuromitos, tenemos universitarios en cursos y por aquí tenemos docentes de educación superior, de pronto también les pueda servir. Bien, entonces, en realidad de ficción, ¿no? No se debe estar, esto ya está venido estudiando, como les digo, en la investigación está. Y esto es lo que hace, pues, como decía, de derribar esos mitos que antes se creían, ¿no? Lo mismo me mencioné, me parece, con las inteligencias múltiples, ¿no? Que lo de Howard Gardner, eso ya también no existe como tal la inteligencia, ese tipo de inteligencia, no es otro neuromito, ¿no? Entonces, es importante, como yo les mencionaba en la primera sesión, que era un poco la bienvenida, hablar de neurociencias, hablar de ciencia en educación, es relativamente nuevo en los últimos años, pero y que nos sirve para estar actualizados, pero incluso dentro de ese campo hay más actualizaciones. Entonces, y una de esas es, como decía, de ir desmitificando estos mitos, ¿bien? Que antes se creía y ahora, pues no, y de pronto que hemos sido formados en eso, ¿no? Hemos sido formados, incluso hasta el día de hoy, a veces siempre pasa, no se voy a asistir a una capacitación y de pronto en esa capacitación están hablando de inteligencias múltiples. Me toca levantar la mano y decir, a ver, bueno, según la investigación, ¿no? Hoy en día es eso solo. O cuando alguien de pronto pueda decir, no sé, si ustedes escuchan a alguien o aprenden, ¿no? Que les estén hablando que no se puede aprender en edades avanzadas, por eso ustedes deben ir a levantar la mano y decir, esto no es del todo cierto, gracias a la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, es importante actualizarse, ¿no? Y en temas como le digo, en ciencia, como eso también, ¿no? Está bien aplicado en el campo educativo, pero es básicamente, como dije yo, ciencia. ¿Bien? Entonces, perdónenme, déjenme ver en el chat, si alguien más por ahí escribió. Los niños con problemas neurológicos imperativos también se asocian a neuromito. Exacto. Sí, como yo les decía, esto del TDAH, me parece que está en algún otro artículo, porque yo lo he visto, lo vi cuando yo lo estudié, cuando estudié en la maestría y después, porque me tocó hacer dentro como de la psicopedagogía, armar, ¿no? Intervenciones para estos casos que estudiamos bastante. Yo tengo por ahí también un libro, voy a dejarles la biografía, de cómo, ¿no? Se tiene les decía yo, estas creencias de que hay full azúcar, entonces va a ser un niño hiperactivo. No, ¿no? Entonces, y estos son, como le digo, no solo en el lado ya académico, por así decirlo, educativo, sino que tiene las familias que se hacen una bola de nieve y ahora cómo desterramos todo ello, ¿no? Entonces, es importante siempre saber, leer las temas de información, como en general en cualquier área, ¿no? O sea, si hablamos de medicina, entonces los médicos tienen al día de hoy, tienen que estar actualizados en las últimas invenciones, en las últimas maquinarias, hasta en, no sé, en aplicar el último tomógrafo, el último resonador magnético, les buscamos, ¿no es cierto?, médicos actualizados al día de hoy. Lo mismo pasa en el campo educativo. Necesitamos profesores o docentes de comunidad educativa actualizada, basada en ciencia y en toda la evidencia que existe. Y bueno, ya puedo ir cerrando esa parte. Como nos damos generalmente el idioma en el que viene lo más reciente en la investigación científica es en inglés. Entonces, generalmente, yo les recomiendo si por ahí quieren profundizar en esto, porque les gusta, les llama la atención, o para saber, para confirmar, buscar siempre la información, las fuentes, los papers en inglés, ¿no? Que es ahí donde tenemos lo más reciente. Porque también, y con eso acabo, esto cuando vimos que dice malentendido, mala interpretación, citas equivocadas, muchas veces se dan en la mala traducción de esta información. Entonces, no es propiamente de la investigación como tal, el artículo, el paper, etcétera, sino de la traducción que se utilizó y llegó al resto de comunidad que no hablaba el idioma original.
y está mal traducido. Entonces, miren todo lo que acarrea. Por eso la importancia de manejar algún otro idioma, el inglés en este caso, porque eso también pasa, ¿no? Entonces, yo lo confirmé con la pandemia, cuando hablamos del tema del COVID, coronavirus y demás. Yo siempre me iba a las fuentes que venían en inglés, no por ejemplo solamente Estados Unidos, sino en el Reino Unido, que hacía muchos estudios, por ejemplo, en niños, y lo que acá llegaba no era del todo cierto, es como que no, me parece equivocado lo que estás mencionando, ¿no? Porque en realidad lo que se dice es esto, y ahí uno se da cuenta que de pronto no era la divulgación científica mal hecha, sino era por ejemplo, un problema de traducción de un idioma a otro. Entonces, siempre me recomendación y como alguien que de pronto maneja otros idiomas es vamos a la fuente, a la lengua original, al idioma original, ¿ya? Y es donde van a encontrar todo esto. Es mucho más certera. ¿Bien? Bueno, entonces, es un poco dejando el tema de los neuromitos importantes de conocer y cuáles otros más no aparecerán también de acá a unos años que se investigará ahora. Lo que sí es cierto cuando se habla de neuro es que hasta ahorita, hasta el día de hoy, no se conoce al 100% el cerebro, no se puede saber, no se puede conocer, ¿no? Hasta el día de hoy, no, por más que existan las mejores máquinas relacionadas con eso, para saber el cerebro son las neuroimágenes, ¿no es cierto? Entonces, hasta el día de hoy no se puede saber 100% de cómo funciona realmente nuestro cerebro. Imagínense, de acá a lo que algunos años salga, se halle, será algo nuevo también, ¿no? Que iremos conociendo a medida que pase el tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces, yendo un poco a lo que era el tema de hoy, que era realmente amplio, pero vamos tocándolo y por favor vayan ahí mencionando algunas ideas y demás. Cuando hablamos de desarrollo de pensamiento lingüístico, matemático, científico, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entienden ustedes por esto? Por ejemplo, ¿tenemos acaso todo ser humano tiene desarrollado el pensamiento lingüístico, matemático, científico? ¿A qué edad lo desarrollamos? ¿Cómo iniciamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué saben ustedes? Pueden por favor poner en el chat, no sé si por ejemplo, hacia más pensamiento matemático, por aquí tengo a docentes, profesores de matemáticas. Ok, ¿a qué nos referimos con eso el pensamiento matemático? Porque ojo que no estamos diciendo los temas del área de matemática, ¿no? Sino pensamiento matemático en general. ¿Qué quiere decir? Lo mismo con el lingüístico. ¿A qué nos referimos con pensamiento lingüístico? Por favor, si comenten ahí, vayan comentándolo en el chat. ¿A qué nos referimos con ese tipo de pensamiento lingüístico? ¿Quiénes lo tienen desarrollado? ¿Solo las personas que hoy en día trabajan con lengua, con letras? ¿Los lingüistas, los profesores? ¿Somos todos? En el aspecto de la pensamiento científico, en este caso todos tenemos el pensamiento científico desarrollado, ¿a qué nos referimos? Pueden ir colocando ahí en el chat. Segundo. Ok, los tenemos todos para podernos comunicar, entonces pensamiento lingüístico es para comunicarnos, pero no, la comunicación, ok. En caso de matemático, científico, ok, capacidades de comunicación, conectarme por aquí, ok. Vamos a ver si comunicación oral, comunicación escrita, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del matemático, del científico? ¿Qué sabemos? Tiene un periodo para desarrollarse también, un periodo crítico de aprendizaje como tal, donde esto que se desarrolla en la escuela, en inicial, en primaria, en secundaria, se refuerza en dónde, en casa. A ver, capacidad de reconocer e interactuar con el entorno, ajá, pensamiento científico también, también lo tenemos para poder hacer operaciones, bien, ok. Pensamiento matemático, capacidad de razonar, resolver problemas, deducciones lógicas, se van a desarrollar en todo lugar. Empieza desde la concepción, nos conectar, analizar nuestro razonamiento. Bien.
asociado a las personas que logran resolver diversas situaciones problemáticas. Situaciones problemáticas refiriéndonos a todos los problemas que tenemos nosotros en nuestra vida, nuestras crisis existenciales, como le dicen, o situaciones problemáticas operacionales en número. Desde el primer día que estamos vivos usamos y aprendemos todos estos lenguajes. El pensamiento lingüístico es la comunicación coherente, con significado, lo que hacemos ser una idea contextualizada. Si estamos hablando así, del pensamiento científico, matemático, pensamiento lingüístico, ¿ello se aprende o se adquiere? Sí tenemos claro la diferencia entre aprendizaje y adquisición. A ver, lo sigo leyendo. Mediante que personas tenemos más conocimiento de ello. Ajá. Perfecto. Bien. ¿Se adquiere o se nace con ello? ¿Qué dice? Algunos los perfeccionamos en la escuela, otros se va adquiriendo. Todos tenemos predisposición para poder desarrollar este tipo de pensamiento. Influye, para desarrollarlo influye bastante el entorno. Exacto, gracias Mario. Se va adquiriendo, después de Carmen. Bien. Así es, como la vimos en la primera, en la primera sesión, desde donde inicia el aprendizaje, esto ya lo sabemos que incluso desde el vientre materno. ¿No? Y ahora desglosando este otro concepto que es lo que llamamos adquisición. ¿No? Aprendizaje generalmente donde yo necesito de alguien más, ¿no? O, de recursos o de una persona que me enseña. La adquisición es algo que voy logrando técnicamente solo, por así decirlo, como por ejemplo el lenguaje, ¿no? O nuestro idioma, nuestra lengua materna. Que dentro de ese entorno estamos bebitos, vamos creciendo, nos habla nuestra mamá, papá, el entorno, etcétera, y nosotros vamos desde el balbuceo, ¿verdad? Vamos hablando, produciendo nuestras palabras, sílabas, etcétera. Esta es una adquisición. Si, por ejemplo, yo, mi lengua materna ya, aunque es el castellano o el español, yo lo adquirí de edad muy temprana, pero después puedo ser ya bilingüe o plurilingüe, entonces más idiomas entran a tallar en mí. Y es donde generalmente aprendemos. Mientras yo adquiero mi lengua materna, por forma en la que se da de más natural o espontánea, en el caso del aprendizaje, si yo aprendo otro idioma, sí necesito de pronto de ir a un instituto, ¿no? O de ver videos, si soy autodidacta, de repasar, de estudiar, de que alguien, un profesor o alguien más me enseñe. ¿No? Entonces, es la diferencia entre aprendizaje y adquisición. Entonces, al hablar de ese tipo de, perdónenme en el chat, pero todo se puede mejorar la capacidad de nuestros padres para enseñar, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de este tipo de pensamientos, por así decirlo, porque abarcan diferentes áreas, exactamente, eso viene desde la adquisición que se complementa con el aprendizaje. Esto es, desde que somos muy pequeños, ¿verdad? Incluso desde vientre, porque aprenden ya a comunicarse, el primer entorno entre la familia, casa, como le vienen a poner en el chat, van adquiriendo para luego ir aprendiendo ya diferentes formas, o eso complementarlo con el aprendizaje, en este caso, en el segundo entorno más importante, las escuelas, ¿verdad? Porque yo aprendo, o mejor dicho, adquiero el habla, ¿no? En casa muy chiquitita, pero sí necesito aprenderme las reglas gramaticales. ¿Y dónde lo voy a hacer? En la escuela. ¿No? Siempre es como que un complemento uno del otro, ¿bien? Entre adquirir y aprender. Necesito de ambos, por así decirlo. Bien. Entonces, acá un poco vamos a ver ideas que se van a aplicar de pronto no solo específicamente en un tipo de pensamiento, por así decirlo, porque este lo vieron por ahí, alguien lo puso en el chat, es algo que
vamos yendo con el tiempo y se va mejorando, se va reforzando y también lo que el entorno nos diga, ¿no? Por ahí él menciona esa palabra clave, el entorno. Cuando hablamos de entorno como tal, y hablamos de adquisición, una de las teorías más comunes, de las principales, es la teoría del input. Si lo han escuchado, de Steven Krashen, algo que enseñan incluso, ¿no?, dentro de la psicología del aprendizaje, pero es algo que en realidad pasa, bueno, que pasa en el día a día, como les ponía el ejemplo de la adquisición del lenguaje, ¿no? ¿Qué es esto que el cerebro va a percibir? Eso es muy importante lo que ustedes dijeron, el entorno, porque todo aquello que escuchamos, o todo aquello que leemos, todo aquello que percibimos de fuera, se almacena aquí en el cerebro, ¿no? Entonces, un niño pequeño que comienza a aprender a hablar, ¿por qué expresa a hablar? Porque escucha a su mamá, papá o familia, etcétera, que habla. Entonces, eso es como lo que va ingresando al cerebro, ese input, ¿no? Ese estímulo que va ingresando al cerebro. Por eso tenemos este otro lado. ¿Qué pasa con aquellos niños que presentan, por ejemplo, algún retraso del lenguaje? ¿No? Que una de las razones y que lamentablemente hoy en día se ve más. ¿Por qué? Porque ya no hay ese input, ¿no? Entonces, ese cerebrito no está expuesto a ese entorno que le va a hablar, le va a conversar, le va a hacer preguntas, o no escucha a personas hablar. Y bueno, es por lamentablemente, lo que se vive en la actualidad, ¿no? Ausencia de pronto de los papás, ya sea por trabajo, diversos motivos, el incremento de uso de pantallas, ¿cierto? Entonces, ya, lamentablemente, hoy en día eso se va dando más. Entonces, claro, si ese niño pequeño, ese cerebro, que está en ese periodo, como lo vimos en la primera sesión, está en ese periodo crítico de adquirir el lenguaje, pero no tiene ese input de su entorno, evidentemente ese cerebro que va a recibir. Sí, el cerebro, recuerden también lo que yo les decía en la primera sesión. Ok, neurológicamente hablando, fisiológicamente hablando, biológicamente hablando, el cerebro va madurando, la diferente cerebro va madurando porque va creciendo, pero de nada sirve si lo que percibe de fuera no es algo que va a complementar y no lo va a ayudar. Entonces, ok, es un niño de 2 años, no sé, año y medio, 2 años, 2 y medio, que el cerebro está presto para que precisamente todo este input llegue, no lo hay. No la hay, repito, por ausencia, por uso de pantallas, etcétera. Y porque venía hasta los adultos, no todos estamos así con el celular, el niño en la pantalla, entonces ya no hay eso. Evidentemente, este cerebro no tiene este input que nos decía Krashen, no va a hablar, ya de pronto el niño tiene 3 años, 13 un poquito más, no habla, no habla, no se expresa. Entonces, claro, de pronto, primero que han dado cuenta, las profesoras que lo tienen en nivel inicial, de repente, ¿no? Y esto fue porque precisamente no se iba desarrollando. Estaba en el momento, el preciso momento ese cerebro para irse desarrollando y no se pudo porque por falta de lo que el entorno debería proveer. Y así como hablamos por poner un lenguaje, por poner como ejemplo algo que todos sabemos, algo tan, ¿no?, común, por decirlo de alguna manera, que es el habla, es el lenguaje, no es lo único. Es también el área del pensamiento matemático, como lo hemos mencionado, y el pensamiento científico es, que lo vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, muchas veces también, ¿qué pasa? ¿No? Desde muy chiquititos nos centramos en que tiene que aprender a hablar, a enseñar, etcétera. ¿Y en qué momento aprende o qué momento ayudamos a ese cerebro que vaya desarrollando y activando estas áreas relacionadas a la matemática? ¿No? ¿Qué es lo más común? Si por acá hay papás, mamás, entendido, niños pequeños o tienen niños pequeños, ¿qué es lo primero que le enseñamos a un niño pequeño? A que aprenda. Cuando va a está aprendiendo a hablar, ¿qué es lo primero que le enseñamos? ¿Qué es ese primer vocabulario que le enseñamos a los niños? Se lo ponen por ahí en el chat. ¿En qué nos centramos? Generalmente en el alfabeto, ¿no? Les enseñamos el alfabeto, que se aprendan las letras, es muy pequeños. Luego viene, tiene que ser Leila, las onomatopeyas, exacto, desde muy chiquito, no se puede hablar, pero cuando ya está hablando y más vocabulario,
Nos centramos de pronto en las letras, ¿no? Las vocales, ¿no? Y cuando ¿y cuáles son las vocales? Y te dicen las letras, ¿no? ¿Qué más? Por ahí de pronto los colores, ¿no? Entonces ya el niño sabe identificar, ¿no? Le muestra, ¿qué color es este? Y te dice rojo, ¿no? Perfecto. Y básicamente nos seguimos centrando en el aspecto lingüístico, porque igual está desarrollando vocabulario, este es el desarrollo del pensamiento lingüístico, el tener vocabulario. Pero ahí está, Manuel Garma nos pone figuras geométricas, por ejemplo. Y hablar de eso ya es hablar más de área matemática. Los números, ¿no? También. Se les enseña y él te va contando, ¿no? Uno, dos, o cuántos días tiene, y ya te enseñan, ¿no? Te va contando los números, ¿no? O sabe los números, como su edad, exacto. ¿Ok? Entonces, em, pero muchas veces, por ejemplo, poniendo este otro caso de ella, de los números. En el caso de las letras, ya yo me sé la A, la E, la I, la O, ok, las vocales, pero, ok, entonces, ya, porque veo la letra y la reconozco. ¿Cuál es esa? La A. Esa es la... Pero claro, no voy a pedir a un niño pequeño que escriba de repente porque recién está en ese proceso. En el caso de los números, ya, pues a veces pasa, ¿no? Que, ay, sí que ya se sabe todos los números del uno al tanto. ¿Ok? Sí, se lo puede aprender de memoria. Un niño que tú le enseñas, que tú le dices, se lo va diciendo de memoria, de, no sé, ¿eso es realmente un pensamiento matemático? A esa edad, no, eso no, porque ya vimos que todo se va desarrollando. Pero ustedes creen eso, que un niño pequeño venga y te cuente del uno al 5, del uno al 10. ¿Será eso realmente ir ayudándolo o que será realmente que está desarrollando su pensamiento matemático? Exacto, no, pero ¿por qué será no? Porque tiene que saber qué significa el número, ¿verdad? ¿Qué significa contar uno, dos, tres? Es fácil ver para un niño pequeño que te puede decir de memoria, o incluso lo reconoce, ¿no? Y le dices, ¿qué número es este? Uno, ¿qué número es este? Dos, seis, ya. ¿Y cómo lo pones a prueba, por así decirlo? ¿Cuántas, nos está con sus juguetes? ¿Cuántas muñecas tienes? El niño te mira y realmente no sabe. Pero si tú le preguntas que te diga el uno al 5 te lo dice. Pero le dices, ¿cuántas muñecas tienes? No lo sabe. Porque claro, ahí, ¿qué pasó? Nos estamos nuevamente centrando en que se sepa de memoria, identifique incluso la forma, el número, hasta incluso lo pueden escribir, ¿no? Van aprendiendo y lo van haciendo, etcétera. Pero después viene la pregunta, ¿cuántos hay? Y no pueden, ¿no? Exacto, número cantidad, y también un poco hablar del número que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Entonces, lo mismo va a suceder con el desarrollo del pensamiento científico. Puedo poner ejemplos de manera general. Bien. Cuando estamos hablando, esta primera parte, perdóname en el chat, no tienen conceptos abstractos exactos. Nociones espaciales temporales, en el chat, cardinal, ajá. Lo que menciona Rosa también, así empieza, ¿no? De las ubicaciones arriba, abajo, etcétera. Ya miren que estamos hablando de las primeras etapas. Bien. Okay. Bien. Entonces, como les mencionaba, si bien el cerebro va a estar presto, porque si ya vimos que existen estas áreas encargadas, por así decirlo de alguna manera, de diferentes aspectos. Cuando hablamos del lenguaje, de comunicación, entran las famosas áreas de Broca y área de Wernicke, que de pronto las han escuchado. Nuevamente, acuérdense lo que habíamos en Neuromito. No es que esta área funciona solamente para eso y solita, exclusiva. No, todas se interconectan y lo vemos en otras imágenes. El cerebro trabaja en conjunto, ¿no? Pero existen estas áreas, ¿por qué es importante de pronto
un poquito entender, porque claro, puede existir alguna afectación en el cerebro que es lo que va, como puede ser, no, valga la redundancia, va a afectar alguno de estos aprendizajes o alguno de estos desarrollos, ¿no? Por ejemplo, si hay una afectación en el área de Broca-Wernicke, lo más probable es que esa persona vaya a tener problemas en la comunicación, ¿no? Las famosas afasias, ¿no? ¿Has escuchado? ¿No? Sin embargo, el que tiene el actor Bruce Willis. Es una afasia, me parece que incluso en el de él bilateral, es decir, que no solamente no habla, sino que tampoco entiende. Entonces, saber estas áreas es importante en el sentido de que puede existir alguna afectación que eso va a repercutir después en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no olvidarnos que gracias a la neuroplasticidad se van regenerando, etc., ¿no? Personas ya adultas que ya, por supuesto, un adulto ya sabe comunicarse, sabe escribir, de pronto sabe algún otro idioma y le da un ACV, un ataque cerebrovascular, y se afecta en alguna de esas áreas cerebrales. ¿Qué sucede? De pronto esa persona ya no puede hablar, ¿no es cierto? No puede escribir, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Si eso no es algo que aprendiste muy niñito, lo adquiriste más porque justamente la afectación que tuvo gracias a un ACV, por ejemplo, dañó estas áreas encargadas de ello en el cerebro, ¿no? Entonces, por eso después vemos cómo tienen esta dificultad para hablar, o etc. ¿Qué clase puede ser recuperable? Sí, nuevamente, gracias a la neuroplasticidad y la terapia de rehabilitación. Entonces, para ver que lo maravilloso que es el cerebro y una simple afectación, por más chiquita a veces que queremos que parece, nos daña diferentes partes, áreas, etcétera, importantes de la vida, ¿no? De la vida. Bien acá. Miren acá. Por ejemplo, para cuando hablamos del aspecto comunicativo, ¿no? Está en estas áreas también funcionando desde el área del lóbulo occipital, la corteza cerebral o la corteza prefrontal, me parece la más exacta, y esa otra área que está por el lado de ahí que se llama giro angular, que tiene que ver con todo aquello que percibimos en imágenes, lo que oímos. Bien, la corteza prefrontal que bien sabemos es, ¿no? Más que nada el razonamiento, pensamiento, toma de decisiones para comprensión, ¿no? Que va creciendo, va madurando a lo largo de la edad. Por eso que un niño chiquito, pues ya, ok, ya sabe leer, sabe escribir, pero no le voy a dar un libro de pronto de 200 páginas, porque todavía esa corteza prefrontal está recién. Por eso también incluso graduamos la lectura, ¿verdad? Porque todo depende de la madurez del nivel cerebro. ¿Bien? Miren acá, por ejemplo, yo pongo esta oración. Ayer hacía mucho frío, así que mamá y yo decidimos preparar chocolate caliente. Al yo leer o nosotros leer esta oración, eso es un pequeño texto, ayer hacía mucho frío, así que mamá y yo decidimos preparar chocolate caliente. Estas tres líneas, este pequeño texto, ¿qué va a evocar? ¿Qué áreas de mi cerebro va a activar, por así decirlo? Bien. Ya no solamente, como vimos al inicio, el área de Broca o Wernicke, que es el tema comunicativo, del yo hablarlo, o el yo leerlo, y la comprensión, expresión. No. También va a entrar a tallar, por ejemplo, el área sensorial, el área del movimiento y el área que tiene que ver con lo olfativo. Por eso les decía, no es que solo una área trabaje, se utilizan varias. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, ayer hacía mucho frío, ¿cómo yo estoy entendiendo, cómo mi cerebro entiende el tema del frío? Eso es algo que tiene que ver con lo sensorial. Entonces, para mi cerebro comprende, referirnos que estamos hablando de temperaturas bajas, es porque el área que tiene que ver con los sentidos, con la estimulación sensorial, recepción sensorial, etcétera, también está siendo activada. Para yo comprender un pequeño texto chiquitito, ¿no? Así que mamá y yo decimos preparar chocolate. Preparar. Es una acción de cocinar, movimiento. Entonces, también para yo comprender esta idea, para interpretar bien lo que este texto me está diciendo, el área cerebral encargada con el movimiento también se está activando. Chocolate caliente. Nosotros mencionamos chocolate caliente y se nos viene la imagen de pronto chocolate caliente, que creo que esta imagen de acá estaba, ¿no?
está por el lado del lóbulo occipital, ¿no? La proyección de imágenes y demás. Pero no solo eso, incluso también el olor de un chocolate caliente. Yo creo que si mencionamos chocolate caliente, también lo que puede venir hacia nosotros es cómo huele un chocolate caliente. Entonces, en un pequeño texto, evoca o activa, mejor dicho, diferentes áreas del nivel cerebral. Ya no solo esta o esta, que es del lenguaje, no. No solo de un hemisferio y no del otro. Como lo vimos también estos de uno de los neuromitos, y me parece que en el video se mencionó. Sí, ok, que el hemisferio es encargado de tal, el derecho del otro, etcétera. Pero nuevamente, no es que a la hora de la hora solo funcione de este lado. Todo se interconecta, todo funciona, todo se activa. Entonces, imagínense, para esto, no solo hablando del tema lingüístico, sino que también se están activando áreas sensoriales, motoras y en este caso hasta olfativas. ¿Bien? Imagínense, para yo, nuevamente, que esto no es el habla, no es aprender el alfabeto, el abecedario, o decir mi nombre, no, ya estamos hablando de un tema de un texto, conversión de texto, ¿no? En el caso de ya alguien un poco más grande. Todo lo que está activándose en el cerebro. Por eso también hablamos de la importancia de la lectura, etcétera. Porque mi cerebro está trabajando. Las diferentes áreas del cerebro están trabajando. ¿Bien? Entonces, es importante de, como les decía yo, de ir de crashing con aquello que el input que recibe nuestro cerebro. Si hablamos de lingüístico, aquello que escucha, aquello que le hablan, lo que conversan, lo que lee, es importante también la referencia en lo que lee, y lo que percibe del entorno. Si bien vimos, ya que desde pequeñito lo van a completar como sea en la escuela. Ahora, en la escuela esto también funciona bien, se trabaja de manera extensa, miren todas las áreas, como digo, que están involucradas, o me centro solamente en esto, ¿no? Mientras más hago trabajar al cerebro, más voy a lograr que ese cerebro aprenda, ¿no? Mientras más áreas yo active, más logro que aprenda. Algo para tratar la similitud de lo que les estoy mencionando. Cuando, por ejemplo, yo utilizo, creo que no por nada, nosotros como profesores, cuando vamos a preparar nuestro material, etcétera, o hacemos una sesión, queremos saber, o muchas veces es importante conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Ya, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es aquello que les gusta? ¿En qué están los chicos ahora de 8 o 10 años? ¿O qué están los adolescentes ahorita de 14 o 15? ¿De qué están hablando? ¿No? ¿Por qué? Porque si nosotros les damos, ¿no? Ese input viene encima cargado con cosas que a los chicos hoy en día les gusta y por supuesto son buenas para ellos, no tampoco lo que les gusta son las correctas. Vamos incluso a hacer que el cerebro, más allá de que está activando lo sensorial, lo motor, lo olfativo, etcétera, le estamos dando incluso un plus, un shot, como digo yo, de dopamina, de serotonina, etcétera, neurotransmisores que encima de ese cerebro me lo va a activar mucho más. ¿No? Porque me está mostrando algo de mi interés, encima, uy, acá viene el lado emocional, como no tienen idea, no solamente es algo que a mí me interesa, que me gusta, es que mi profesor sabe en lo que estamos nosotros, ¿no? Me siento motivado, y todo eso, todo por a veces tan chiquitito o tonto que podemos creer que es, no lo es. Es algo que realmente el cerebro le va a ayudar, va a necesitar, y la enseñanza, el proceso de aprendizaje se va a hacer mucho más natural para nosotros, más fluido, sin tanto esfuerzo sobre esfuerzo, y los chicos van a aprender. ¿Bien? Exacto, como dice Judith, ajá, lo más que se pueda siempre cuando esté a su nivel, no sobrecargarlo. Exacto, es lo que decía Ana en el video, así como lo hablamos en los niños chiquitos, no sobreestimularlo. No porque el cerebrito está presto ya, le voy a dar todo. No, lo mismo cuando son van creciendo. No sobrecargarlos con toda la información. Pero igual, no logro activar las áreas, no voy a lograr el aprendizaje que fluye de manera significativa. Entonces, todo, por eso les decía, todo influye. Lo mismo que hablamos con el tema del pensamiento matemático. Bien sabemos que la base de si bien el lingüístico va a ser el habla como tal, en la casa de las matemáticas sabemos que es el número, ¿no? Por ahí creo que lo mencionaron en el chat, entendiendo el número como una relación cuantitativa, ya está en el cerebro. O sea, nuestro cerebro ya viene como que programado
que el número refiere a cantidad. ¿Bien? Y así, ya viene a partir de fábrica. Por eso estas áreas. Entonces, pero que necesita activarse nuevamente, ¿no? El entorno, el aprendizaje, etc, etc. Pero ya se encuentra en el cerebro como una relación cuantitativa. Cuando hablamos de desarrollo, de noción de número, no, me parece que también lo mencionaron en el chat. Cuando, por ejemplo, ya un niño va agrupando objetos, va categorizando, logra clasificaciones lógicas, ¿no? Forman los objetos a manera de serie, ¿no? La noción de número es importante desde muy chiquito. Como nos centramos en el habla que pronuncie, que diga las palabras, y que etc, las letras, lo mismo tiene que trabajarse con el área de matemáticas. Y eso es muchas veces, como decía, que lo deja relegado. Yo lo he visto en caso de a mi entorno cercano, mis amigas, que son mamás, y mucho que yo trabajo con familias, como si el lenguaje fuera lo más importante, ¿no? O lo único importante. No, también es el tema de las matemáticas. Y empieza con el número, con la noción de número, que tienen que hay niños que tú le preguntas cuántos, ¿no? No lo entiende, ¿no? Y no porque no puede el cerebro, porque ya lo vimos, que ya está programado, ¿no? Sino porque, nuevamente, ¿dónde está ese input? ¿Dónde está ese enseñanza, ese aprendizaje? Y que lo vamos dejando de lado, o que ya, no, ya eso lo aprenderán en el colegio, y después vienen los profes de matemáticas, y los chicos, ¿no? Y ahí viene todo esto de que después porque crecen odiando las matemáticas, porque se perdió tanto tiempo de ese cerebro presto para aprender, ¿no? Que ya, claro, se le presta atención, se le quiere dar atención a matemática un poco ya más grande, y encima con temas, entre comillas, complicados, pero porque los primeros años, donde nuevamente el cerebro está así, modo esponjita, como se dice, se perdió, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué lo vamos a perder? Si ya vimos que el cerebro ya viene programado, ¿no? Y eso es lo que ustedes también decían. Cuando los adultos tratan de imponer prematuramente a un chico conceptos matemáticos, será meramente verbal. Así es. Entonces, es lo que yo le mencionaba hace unos minutos. Se sabe de memoria los números. Incluso, ay, sí que ya mi hijo cuenta del 1 al 100. ¿Cuenta del 1 al 100? No, está nombrando, ¿no? Los números, se los puede haber aprendido de memoria, los reconoce, los puede escribir, pero ¿realmente entiende? ¿No? O sea, ¿realmente hemos llegado a eso? No, es que no está así, pero por eso, poco a poco, más que cuente del 1 al 100 a esta edad, es que sepa, ¿no? O que comience ya a tener ciertos conceptos matemáticos de acuerdo a su edad, ¿no? Como dice, la verdadera comprensión de lo mismo llega solo con su crecimiento mental. Entonces también es un poco, por ahí también lo pusieron en el chat, no se trata de llenarlo, ya, porque sí, porque Krashen dijo de que todo lo que reciba para el cerebro es bueno, entonces, ¡pum!, le meto, no lo va a aprender, no lo va a aprender. Más bien vamos a ocasionar todo lo opuesto. Acuérdense lo que vimos en la primera sesión de cómo aprende el cerebro. Vamos a lograr todo lo opuesto. Vamos a generar niveles de cortisol de pronto altos. ¿Por qué? Porque ese niño o ese adolescente, etcétera, se va a frustrar, no va a entender. Encima el aspecto emocional, en casa le van a llamar la atención porque no aprendió, o de pronto el profesor, ay, no entiendes, te explico mil veces, siempre desapruebas, y era porque de pronto realmente no se estaba dando lo que a esta edad, ¿no? De acuerdo a su madre, como este crecimiento mental, estaba. Entonces, y todo se vuelve un bucle, odio las matemáticas. Odio la matemática y nos cae de paso, ¿no? Odio el profesor de matemáticas. O la profesora de matemáticas. Y no era realmente, ¿no? Entonces, el desafío, no sé si por acá, me acuerdo en primera sesión hubo, entonces, por aquí hay profes de matemáticas, por favor, les invito a que coloquen en el chat que hoy en día muchos lo he visto también con amigos de la universidad, ya también Alan, salido a relucir que no, porque las matemáticas tienen que ser algo que las personas lo vean como el peor de recuerdo. Entonces, hoy en día también, y eso en parte por el profesor, porque también entiende cómo el cerebro aprende, estas áreas, cómo tienes que adaptar de pronto tu enseñanza, tu metodología, etcétera, pero realmente lo ves un aprendizaje significativo, ¿no? Como lo pone aquí en el chat, permítanme. Judith, cuentan de paporreta, la idea es contar elementos. Exacto. Así es.
porque realmente lo están entendiendo, ¿no? O sea, pueden contar 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pero entienden que el 4 es el 5 menos 1 en realidad, ¿no? Y eso se va logrando, me decía, desde muy chiquitos. ¿Y cómo? Con esta otra teoría que también la deben ya pronto haber escuchado, la deben conocer, la de Vygotsky, teoría sociocultural de desarrollo cognitivo, y qué es lo que funciona, o claro, en todo aspecto, pero pronto en el tema de matemáticas, ¿no? Las áreas matemáticas, las áreas de ciencias, que es donde entran más a tallar como que los profesores, ¿no? Los docentes, los especializados en esos temas que es el famoso scaffolding, el andamiaje. ¿Se han escuchado de esta teoría? A ver, ¿no? Que se presenta de esa forma en el diagrama, en la imagen, y en el azul, mejor dicho, es como, estamos acá, en una primera etapa, en el lado amarillo, es aquello que no puedo hacer. Aún no sé sumar, restar, multiplicar, entra el área verde, que es la zona de desarrollo próximo, ZDP, zona de desarrollo próximo, lo que puedo hacer con ayuda. Y hay quien entra a tallar, básicamente mis profesores, mis docentes. Bien, lo importante, la clave, y lo menciono en matemática porque es una realidad, ¿verdad? Mucho pasa que matemáticas se aprende más que nada en las escuelas que en la casa. ¿No? El lenguaje, el habla, etcétera, se aprendió, ok, pero el área de matemáticas es un área no solo compleja, sino que por lo que venimos tocando años atrás, digo que poco a poco que también se va a ir derribando muchos, incluso no sé si mitos, pero se van derribando muchos este, pensamientos acerca o sentimientos acerca del área de matemática, y hoy en día va eso cambiando, pero generalmente ¿dónde lo van a tener los chicos? Lo van a entender más en las escuelas, ¿no? Pero ojo que no es el único lugar, en las familias también. Hoy en día, ya lo sabemos, en actividades tan cotidianas como el ir a comprar, ellos paguen, que se sepa cuánto cuesta, cuánto falta para, ¿no? O si los niños tienen propina, o que me quiero comprar esto, cuánto te falta para eso. ¿No? En situaciones tan cotidianas es la mejor forma de aprender. Uno aprende, o el cerebro aprende, repito, con aquello que es tu día a día. ¿Por qué? Porque es algo que es repetitivo. El cerebro aprende con aquella repetición, con aquella continuidad. Entonces, algo que veo siempre, lo voy a entender. Así como escucho una canción en inglés porque me encanta y la escucho siempre, me aprendo la letra. Ahora, claro, no, me aprendo la letra, pero no sé qué dice. Eso es algo muy diferente también. Entonces, pero acá lo importante es que, hablando de matemática, es aprender en situaciones tan cotidianas y tan reales en el día a día, más allá de sentarme con un libro y le aprender la fórmula matemática, ¿no? Entonces ya es lo que de pronto voy haciendo, lo que me digo, con ayuda de la zona de desarrollo próximo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Quedarnos en el área verde, que nuestros estudiantes se queden en el área verde? No, sino llevarlos a esa área azul, el círculo del centro, que es con lo que puedo hacer solo. Y todo esto se da gracias a el scaffolding, que le llama Vygotsky, el viaje, ¿no? Que somos como esos, ¿cómo se llama? Como especie de engranaje, ¿no? Que va uno a otro, o sea, el entorno desde el hogar, etcétera, profesores, docentes, materiales, las clases, cómo se hace, como para ir a mencionar, que sean clases activas, pero demostrar que tenemos que aprender, porque muchos dicen, tienes que aprender porque tienes que aprender, ¿no? Porque es parte del colegio, porque todo lo hemos hecho, no de que ellos sientan, que se den cuenta, y por eso, lo maravilloso es que cuando uno del cerebro se da cuenta de que algo es útil, lo retiene, ¿no? Entonces, porque me va a servir hasta lo demás, que de pronto yo pueda pensar que no es necesario, me va a servir, ¿no? Entonces, y eso se logra, en el chat, docente que ayude a transitar los andamios con la guía de retroalimentación para lograr el aprendizaje, ¿correcto? Así es, de eso se trata. Entonces, por muchas de las teorías que funciona, se pone en práctica, se da, de hecho, en la escuela, en las clases, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se llama, como les dije, teoría sociocultural de desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es esto, en general, del área matemática, lingüística, científica, etcétera, ¿no? Sociocultural porque esto de alguien más,
o de personas, de todas escuelas, etcétera, ¿no? Que me van a ayudar. Por eso tan importante. Si con esto, en este caso, ¿no? Los profesores supiéramos la real importancia de cómo estamos haciendo que ese niño tenga un 20 en un examen y apruebe o que termine su tarea. No, nuestro trabajo, nuestro impacto está yendo a su cerebro y las conexiones neuronales que están sucediendo ahí. Imagínense hacia dónde llegamos nosotros, ¿no? Pues esta labor tan bonita, tan demandante, pero tan bonita, porque llegamos a lo más de pronto importante que tiene el humano, que es el cerebro, ¿no? Entonces, por eso digo, todo lo que nosotros hacemos dentro del aula, hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, va a llegar ahí. Gracias a todo eso que ya estas teorías que están demostradas por psicólogos, psicopedagogos a lo largo de todos estos años. Bien, por aquí tienen una otra imagen de aspectos neuro que tienen que ver, ahora tienen que ver con el tema de matemáticas, pueden ir leyendo. ¿No? Nuevamente el área frontal, que tiene que ver, como decía yo, el área de razonamiento o las funciones ejecutivas, en que tienen que ver con la planeación, la organización, la resolución de problemas, como le decía, ¿no? La matemática, el razonamiento matemático, la lógica nos ayuda a eso, a que el cerebro pueda aprender a resolver problemas. Entonces, imaginen, la matemática no es que solamente son números, no aprendo las fórmulas matemáticas, las fracciones, el álgebra, etcétera, no, sino que estamos haciendo que nuestro cerebro tenga esa capacidad resolutiva y que no tiene que ver con números, sino que diferentes situaciones que va de la mano con el pensamiento crítico, precisamente, ¿no? Que ustedes me dirán, están de acuerdo conmigo, pero creo que hoy en día se ve cada vez menos, cada vez menos. Yo creo que les puse como ejemplo en la primera sesión de cuando yo escribía en mi pizarra y tenía niños de 8 a 10 que se hacían un mundo para copiar, ¿no? Y te hacían preguntas como, les dije, creo, ¿no? O sea, de, ok, escribo aquí, pongo acá al costado, pongo acá abajo, lo hago acá, lo hago allá. Y uno diría, tu lógica te hace pensar que, claro, si tu pizarra es horizontal, pero mi cuaderno es vertical, evidentemente mi cuaderno va a sufrir una modificación porque yo no tengo la pizarra del profesor, ¿no? Pero eso no ocurría en todos mis estudiantes, ¿no? Entonces, siempre por ahí van a haber dos, tres que se bloquean. ¿Por qué? Porque ese cerebro no está razonando como debería razonar lógicamente, ¿no? Entonces, pero después volteas y ves otro niño que obviamente no me va a entrar así al costado porque mi profe no tiene pues espacio bajo, entonces yo lo tengo que acomodar. Entonces, eso estamos hablando, sí, de un pensamiento matemático, lógico, matemático, razonar, buscar solucionar problemas. Si a mí no me entraba en mi hoja al costado, ¿qué tengo que hacer? Escribir abajo. Pero el niño te pregunta, ¿por qué? ¿No? Si ya está en edad de que su cerebro encuentre esa solución, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí estamos hablando, como les digo, de un tema de desarrollo matemático que no solamente estamos hablando del número, porque es lo que hoy está en una situación crítica, porque cada vez es menos, ¿no? Claro, entonces no tiene definida orientación, lateralidad, así es. ¿Y qué es esto? Matemática, ¿no? Lateralidad, etcétera, orientación, y ya bueno, si nos vamos a más ramas, hasta la psicomotricidad tiene que ver incluso, pero todo eso viene de atrás, ¿no? Y después tenemos ya, crecemos de adultos y también no sabemos buscar soluciones, o cuando hablamos hoy en día de las famosas habilidades blandas, que creo que lo mencioné en la clase, no recuerdo, claro, necesito de que mis funciones ejecutivas estén desarrolladas como de la mano de, por ejemplo, desarrollo de pensamiento lingüístico, matemático, científico, etc. Bueno, ya que están cada lóbulo que tiene pues su área, ¿no? Mejor dicho, lo que se encarga, por así decirlo, entre la memoria. Ahora, por ejemplo, como les decía, todas las tareas están conectadas ya en grados más grandes y tienen problemas matemáticos, ¿no? Y tienes un problema matemático y tú tienes que resolver el problema, saber qué operaciones realizar.
antes de ir incluso siquiera al manejar mi fórmula matemática o saber qué que tengo que realizar, qué operación tengo que realizar, ¿cuál fue el primer paso que tuve que seguir? Repito, tengo mi problema de matemática, tengo que resolver este problema de matemática, y antes de yo saberme o utilizar la fórmula, hubo un primer paso. Y que muchas veces el real problema de las matemáticas hoy no es tanto las matemáticas, sino es, por ejemplo, un problema de comprensión lectora, porque el niño no entendió el problema, o el adolescente no entendió el problema que el profesor le puso, o el que está en el libro, etcétera, ¿no? Entonces, para hablar también de matemáticas, vamos a necesitar el lenguaje, por eso se interconectan, por eso todo es importante. Todo es importante. Si hablamos del científico, claro, cuando hablamos del pensamiento científico, es el método científico, lo primero que tenemos. ¿Y de dónde sabemos, no? Recuerdan que hemos aprendido en la clase de ciencia, el famoso método científico, ¿no? El observar, analizar, formular hipótesis, comprobar, etcétera. El método científico, ¿dónde se da? En un laboratorio, cuando yo voy a hacer un experimento. Sí, de pronto en el colegio nos enseñan, ¿no? Vamos a tener tan experimento, entonces en tu hojita pon, ¿qué observas? Formula tu hipótesis, ahora comprueba, ¿no? Etc, etc. Pero no se da ahí recién en un laboratorio de ciencias del colegio. El método científico se está trabajando desde bebitos, desde chiquitos, desde aquel niño que gatea, ¿no? Explora su entorno, agarra un juguete, lo observa, lo mira. ¿Qué es lo primero que hacen cuando son pequeñitos en ese entonces? A la boca, por eso, porque es parte de su método científico. Va a la boca, mira, ¿no? Lo lanza, se percata que suena o rebota, lo vuelve a recoger, lo vuelve a lanzar, ¿no? Eso es el método científico. Desde edades súper temprana. Entonces, ¿por qué yo al niño pequeño, que es parte natural de la exploración, ¿no? Curiosidad, por qué a medida que crece muchas veces lo, lo cortamos en los niños? Les estamos cortando todo su desarrollo en método científico. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr que el niño vaya desarrollando pensamiento científico si la base es el método científico? Le estoy cortando la exploración, le estoy cortando los momentos de curiosear, de querer probar, ¿no? Este ensayo-error, de formular hipótesis. Hoy los chicos formulan hipótesis, ustedes díganme, que los ven en clase de pronto, en cualquier área. ¿Creen que los niños de hoy, los adolescentes de hoy, formulan hipótesis respecto a cualquier tema? ¿Formulan realmente hipótesis el día de hoy? Y después buscan comprobar si lo que ellos pensaban era cierto o no. ¿Realmente se está dando? Bueno, que en el chat. Miren esta otra imagen. Justamente todas las áreas que se activan cuando estamos hablando de matemáticas. Por acá, en el área verde, está hablando de la figura, de los números. En el área roja, que tiene que ver con la matemática como tal, formulaciones matemáticas. Está azul, cálculo, sentence processing, la interpretación de la información de un problema matemático que yo les mencionaba, ¿no? Miren todas las áreas y cada una de diferente cosita, ¿no? Que los números, que el cálculo, que el entender el texto del problema. Miren esos son de resonancias magnéticas, ¿no? ¿No? Que te activan precisamente cuando analizan a los cerebros, les ponen pues a las personas, ¿no? A los pacientes, etcétera, quienes van a hacer en los estudios, les ponen a realizar diferentes actividades y ahí es donde van viendo la actividad cerebral. Miren, lo rojo, el verde y azul. Cálculo de números, interpretación de textos y matemáticas. Todas las... Ponen en el chat, no, ahora usan la IA, exacto. Porque van a formular hipótesis y después se van al chat GPT y les dice todo, ¿no? Entonces, y estamos ahí bloqueando tanto método científico. Pues hoy en día tenemos los adultos y adultas, ¿no? Pero ¿por qué te dejas llevar por lo que te dicen los demás? Okay, escuchaste esto, perfecto, observa, escucha, luego vas y tú mismo, ¿no? Crea tu hipótesis, ¿serás así o será esto así? ¿No? Hasta en la vida cotidiana, con y mil y un temas, damos cuenta que los adultos de hoy, los adultos que vamos viniendo, etcétera, muy pocos de pronto investigamos, leemos, vamos, repito, eso es el método científico, ¿es cierto? Pero se va cortando.
Entonces, porque después se va bloqueando desde muy pequeños, les vamos bloqueando las opciones. Ya los niños no tienen ni dónde siquiera, ¿no? Los adolescentes, un adolescente, sobre todo en una edad tan complicada. ¿De dónde? ¿Dónde va a explorar? ¿Dónde va a curiosear? Eh, ¿De dónde va a formar sus hipótesis con cualquier tema que le parezca importante, interesante? Porque si les estamos bloqueando, les estamos obstaculizando. ¿Bien? Y eso después se va a ver en el futuro adulto, ¿no? En ese ciudadano que encima somos base de sociedad, pero todo eso es, como le digo, todo tiene que ser un círculo vicioso, todo, todo. Y se desarrolla todos los procesos progresivamente. Creo que ya estamos por acá terminando. Ya, para no irnos como las patas que nos ponemos hasta las 8. Y ya estamos en el tiempo justo. Bueno, como decía, el niño pequeño todavía no desarrolla el sentido numérico, es un proceso que se va dando más grande, empieza a adquirir, que van a tener los conceptos, como decía, de las cantidades mucho más menos. Prácticamente estas ideas, lo que ustedes han ido mencionando, el más menos que, utilizan los dedos para contar, ¿no? Y después cuando van contando sin usar los dedos, ¿no? Ya comienzan, igual esto que lo mencionaba a Jean Piaget, ¿no? Cuando hablaba de las ideas de, ¿no? Pensamiento concreto, pensamiento abstracto, etcétera. Bien. Entonces, es importante que todo docente, profesor sepa, ¿no? Y no te ¿Y por qué no es tanto de matemática, porque yo más que nada soy de inglés y una investigación que hizo la British Council con una universidad Nile hace unos años en Perú, en el 2015. Entonces yo leí este reportero como de 15 hojas. Y aquel estilo, no, como les decía, no tanto matemática, lo mismo, pero con tema de lenguaje, ¿ya? No se puede dar en el área matemática. Entonces, este estudio era en educación inicial, en colegios iniciales de diferentes ciudades del Perú, y ponían, ¿no? Ponían las fotos, etc. Y era un aula de niños de 4 años que habían ido a observar, a ver la clase, y tenían, se ve la foto de la pizarra, y lo que tenían eran pegados imágenes, o sea, diálogos, no, perdón, sí, era la pizarra y el libro, porque pusieron un extracto de un libro de niños de 4 años. Tenía textos. Entonces, y a mí me acuerdo, lo primero que me jaló el ojo antes de incluso leer es cómo en una aula de 4 les pones material o les escribes en la pizarra textos cuando todavía no están leyendo. Eran oraciones largas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Estamos adelantándonos a algo que todavía su madurez cerebral no le permite. Es como igual, nuevamente, un niño de 3, 4 meses, ok, 2 más 3 es igual. Todavía no, esos conceptos todavía no lo tiene su cerebro. Entonces, por ejemplo, eso yo me di cuenta, que lo investigaron, la British Council y demás, y es, miren, ¿no? Pasó por tantas áreas, es un colegio acá en Perú, partiendo de cómo escoges tu libro como colegio que tiene tanto texto para niños de 4, después cómo en la pizarra, o sea, pasó por tantos filtros, y después, y quiénes iban a resultar como afectados, donde estabas después adelantando algo que todavía no deberías adelantar a niños tan chiquitos. Imagínense, entonces es parte de la realidad que se da lamentablemente en muchas situaciones. Entonces, yo les ponía este ejemplo de idioma, de inglés o de comunicación, pero se da en estas otras áreas como tal, la misma manera. Entonces, esto también tiene su tiempo a lo largo que va madurando las áreas cerebrales. Bien, y aquí, a ver, primero, perdónenme el último comentario del chat, primero formula preguntas, luego elaborar su hipótesis con premisas, después lo hacen solo y así. Correcto, exacto, eso es lo que hoy en día creo que falta, ¿no? Esto del desarrollo, ya vimos, el método científico viene desde bebitos, desde chiquitos. Si nosotros como adultos, ya seamos los papás o profesores o aquellos adultos, cuando se cruzan estos pequeños y se los cortamos, olvídense, ¿no? Ya estamos dañando esa capacidad innata del cerebro de curiosear, de explorar. Lo tenemos todo desde bebitos, ¿no? Y que lamentablemente se va extinguiendo, ¿no? ¿Y por qué se va extinguiendo? Por responsabilidad del adulto que está a cargo de ese menor, ¿no? O este adolescente. Y el día de hoy el adolescente no quiere ni pensar, no quieren pensar, ¿no? Bien, entonces hasta aquí quedamos el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Disculpen, como decía, los problemas técnicos que ha habido de mi lado, del lado. Pero gracias por estar por acá. Y bueno, nos vemos este jueves con la tercera sesión.
y yo les voy a ir colgando todo en el Classroom. Lo mencioné en los artículos, el video y bueno, también el PPT del día de hoy, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesora Alejandra. Invitar a los participantes, por favor, antes que se retiren, la fotito grupal, como siempre. A ver si me regalan 3 minutitos, un minutito. Enciendan sus cámaras, por favor. Profesora, a ver si deja de compartir para poder tomar la captura. A ver. Ya, ahí está. Voy a contar hasta 3. A ver, anímense, por favor. Luego van a salir en las redes. La asistencia ya se compartió. De todas maneras, la voy a compartir por el grupo. No se preocupen para quienes no se hayan podido registrar. A la cuenta de 3. A ver. 1, 2, 3. Ok, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase, Dios mediante, el día jueves. Y no se olviden de revisar su Classroom, que la profesora va a compartir el PDF y el videíto. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Nos vemos.